La noche caía lentamente sobre la ciudad, y las luces de los faroles parecían titilar con una mezcla de tristeza y abandono. En una calle poco transitada, el eco de pasos resonaba con un ritmo cansado y lento. Allí, en la esquina de un edificio descuidado, se encontraba un enorme labrador, flaco y sucio, con el pelaje embadurnado de polvo y hojas secas, y los ojos llenos de una melancolía que podía atravesar hasta el alma más dura. Su respiración era errática, agitada por el hambre y el cansancio, mientras buscaba algo, quizá alguien que aún le recordara. El perro avanzaba torpemente por la acera agrietada, donde las sombras se transformaban en fantasmas y los olores callejeros intensificaban su soledad. La lluvia reciente había dejado charcos y barro, y el labrador evitaba pisarlos, como si cada paso pudiera ser su último aliento. Había vivido en la puerta de una casa alguna vez, pero hoy solo quedaban los recuerdos hechos polvo. Fue entonces cuando apareció un hombre, vestido con una chaqueta gastada y pantalones arrugados, quien lo vio desde la otra acera. Sus ojos se abrieron con sorpresa y una punzada de dolor lo atravesó. Se detuvo unos segundos, buscando en su interior el valor para acercarse a ese animal que parecía un sobreviviente de una cruel batalla. Con movimientos cuidadosos para no asustar al perro, comenzó a caminar hacia él. Al principio, el labrador retrocedió unos pasos, recordando rostros que le habían hecho daño antes. Pero la voz calmada del hombre, que decía con dulzura, «Ven, amigo, no te haré daño», parecía ser un bálsamo para su espíritu maltrecho. Con lentitud, el perro se dejó tocar, sintiendo por primera vez en semanas una caricia cálida y sincera. Fue entonces cuando el hombre notó la pequeña plaquita colgando del cuello del animal, sostenida por una cadena oxidada y sucia. Se agachó y, con manos temblorosas, leyó las palabras grabadas en aquella diminuta pieza de metal que le reveló una historia que parecía demasiado triste para ser cierta. Al leer la información, algo dentro de él se quebró. Comenzó a sollozar, sin poder contener una mezcla de tristeza y rabia. Un grupo de vecinos, atraídos por el llanto desconsolado y la presencia del enorme perro, se acercó en silencio, observando con curiosidad y compasión. Una mujer, con tono preocupado, le preguntó al hombre en voz baja, «¿Quién es? ¿Qué escribió?». Pero el hombre apenas pudo hablar, entre lágrimas, repetía el nombre grabado en la plaquita, un nombre que significaba más de lo que los demás podían imaginar. En ese instante, el vínculo entre el hombre y el labrador se selló sin necesidad de palabras. Él recogió al perro casi sin fuerza, sintiendo como sus costillas golpeaban sus manos, y decidió llevarlo a un lugar seguro. A medida que caminaban hacia su coche, los ojos del perro brillaban con una mezcla de esperanza y miedo, mientras alrededor el silencio se hacía aún más denso, como si la noche misma guardara un secreto. Sin embargo, desde la oscuridad de un callejón cercano, una figura observaba cada paso con un interés inquietante. Sus ojos brillaban con una malicia contenida, y los puños apretados indicaban que aquella historia estaba lejos de terminar. Esa sombra se lanzó hacia las sombras mayores, desapareciendo sin dejar rastro, pero con la certeza de que aún quedaba mucho por descubrir. Mientras el hombre ponía al labrador en el asiento trasero, acariciándole la cabeza cubierta de polvo, sus lágrimas seguían cayendo, arrepentidas por el tiempo perdido y por el dolor que había sufrido aquel ser que ahora confiaba en él. La promesa silenciosa que se hizo fue clara: ese perro no volvería a estar solo, a menos que él pudiera evitarlo a cualquier costo. Antes de encender el coche, el hombre se volvió hacia la calle desierta, con la fría luz de la luna iluminando los tejados y las ventanas cerradas. Pensó en la historia que aquel animal llevaba en su piel, en aquella placa que era más que una identificación, era la llave a un pasado oscuro, lleno de sombras, que ahora iba a intentar iluminar. Despegó en lento movimiento, mientras al fondo, una figura se desvanecía en la noche, preparada para no dejar que la verdad saliera a la luz tan fácilmente. La distancia entre el hombre y aquel enemigo invisible parecía mínima, y el aire se cargaba de una tensión que prometía una batalla mucho más profunda que la que había comenzado en aquella esquina polvorienta. Con el labrador acurrucado en el coche, el hombre murmuró al oído del perro: «No estás solo, ahora empieza una nueva historia, y juntos vamos a encontrar la justicia que mereces». Y en ese momento, el latido del perro cambió, como si entendiera que aquel hombre era más que un extraño, era su esperanza. La calle quedaba atrás, y aunque la oscuridad aún vestía la ciudad, un hilo de luz comenzaba a atravesar el alma de ambos. La historia de aquel labrador maltrecho apenas comenzaba,
y su misterio, como una llama temblorosa en la noche, se transformaba en un llamado a despertar la humanidad dormida en quienes lo vieran. Nadie más allá de las paredes del coche escuchó el último suspiro de la noche, el suspiro de un perro perdido, pero no olvidado. Aquel día, la ciudad había sido testigo del encuentro que cambiaría la vida de un hombre y un animal, y quizás, a través de ellos, la de muchos otros. Y justo cuando el vehículo doblaba la esquina hacia un destino incierto, una ventana se abrió en la casa desierta que el labrador había dejado atrás y una mano temblorosa soltó una fotografía vieja con polvo sobre ella, señalando que el pasado estaba más cerca de lo que nadie imaginaba. El fin de la primera noche marcaba solo el principio de una batalla por amor, verdad y lealtad. El aroma a tierra mojada y a madera vieja invadía el aire cuando la memoria comenzó a deslizarse suavemente, transportando al hombre y al perro hacia un tiempo en el que todo parecía tener sentido. La luz dorada de un atardecer cálido bañaba un pequeño jardín donde un niño corría libremente, riendo con una alegría que parecía eterna. Era un lugar seguro, custodiado por la sonrisa de un perro que no había tenido nunca hambre ni frío, solo la compañía cálida de una familia que lo amaba sin condiciones. El labrador, en aquel recuerdo vívido, era robusto, con el pelaje brillante y los ojos llenos de vida. A su lado, un niño pequeño compartía cada instante, lanzándole una pelota con entusiasmo desbordante. Su padre, un hombre de mirada firme y manos fuertes, observaba con orgullo esa amistad que parecía invencible. La casa detrás de ellos, aunque sencilla, estaba llena de vida, de risas y de pequeñas certezas que tejían la cotidianidad. El hombre que ahora sostenía al animal en sus brazos cerró los ojos e intentó absorber cada detalle de esa escena como si tratara de salvarla del olvido. Recuerdos de tardes jugando en el parque, de noches en las que ese mismo perro había sido un guardián silencioso en compañía del niño dormido. Eran momentos impregnados de amor, de una conexión que trasciende las palabras y se anida en el corazón de quienes la viven. Pero la paz que respiraba aquella escena comenzó a deshilacharse sin aviso. La mirada del padre se tornó inquieta, su sonrisa se volvió un poco más forzada, y sus llamadas a casa comenzaron a ser más escasas. Los juegos se hicieron menos frecuentes y el silencio empezó a ocupar lugares que antes llenaba la risa. El hombre recordó que en algún momento, esa familia había empezado a enfrentarse a un enemigo invisible, la ausencia. El padre, quien había sido el pilar fundamental, comenzó a desaparecer poco a poco. Primero, ausencias breves que se llenaban con explicaciones vagamente convincentes. Luego, días enteros sin regresar, llamadas sin contestar y puertas que se cerraban con un portazo silencioso. El niño, confundido y asustado, buscaba respuestas en los ojos del perro, que le daba una compañía muda y le ofrecía consuelo con un leve lamido en la mano. Una tormenta inesperada parecía desatarse dentro de aquella familia, y el labrador no entendía por qué las caricias se extinguirían y, con ellas, los momentos felices. En los días de mayor angustia, el niño preguntaba a su madre con voz temblorosa, ¿dónde está papá? ¿Por qué no vuelve? Pero las respuestas eran solo suspiros llenos de incertidumbre. En una tarde particular, el niño buscó con desesperación a su padre por toda la casa, que ahora parecía más grande y fría sin él. Había dejado juguetes dispersos, fotografías enmarcadas y una sensación de vacío que parecía crecer en cada esquina. El niño se encontró ante la puerta de la habitación del padre, abierta y desordenada, como si alguien se hubiera ido abruptamente. Aquella ausencia marcó un antes y un después. El perro, que antes había sido el guardián silencioso de la familia, comenzó a mostrar signos de confusión y tristeza. Su ritmo diario se redujo a esperar, a buscar en los rincones más oscuros alguna señal que le dijera que todo volvería a la normalidad. Pero el eco de la soledad era más fuerte y persistente. El hombre que recordaba aquella historia apretó los puños, sintiendo en su pecho la urgencia de reparar el daño. Sabía que aquel abandono no era solo físico, sino un quiebre en un vínculo que necesitaba ser recobrado. El niño y el perro, juntos, habían perdido no solo al hombre que los protegía, sino también la esperanza en un regreso que ahora parecía imposible. Fue entonces cuando la vida de aquel labrador comenzó a cambiar drásticamente. Sin el calor de una familia, sin alimento seguro, sin cuidados, tuvo que enfrentar una realidad brutal. La casa que alguna vez fue un refugio ahora se había convertido en una jaula invisible que lo empujó a buscar en la calle un mundo desconocido y hostil. Aquellas calles nunca fueron amables con él. El perro tuvo que aprender, a la fuerza,
a esquivar peligros, a soportar el frío que mordía su pelaje y a buscar en las esquinas restos de comida que las personas despreocupadas dejaban caer. Su figura, otrora fuerte y orgullosa, comenzó a perder esa dignidad que solo el amor y el cuidado pueden dar. Pero más doloroso que ese desgaste físico era la pérdida de la mirada firme y confiada que mantuvo durante años. El labrador, ahora, se refugiaba en sus recuerdos para no hundirse en la desesperanza. Las noches eran largas y silenciosas, interrumpidas solo por el ruido lejano de la ciudad que nunca dormía. Cada vez que un automóvil frenaba cerca o una sombra se movía en la oscuridad, el perro se tensaba, recordando amenazas que antes solo había visto en sueños perturbadores. La incertidumbre se convirtió en su compañera constante, y la presencia humana empezó a ser más miedo que consuelo. Aquella historia se desplegaba frente al hombre mientras con ternura miraba al animal dormido sobre una vieja manta en el interior del coche. Podía imaginar la lucha diaria de ese ser que alguna vez fue pilar de un hogar, y ahora era apenas un sobreviviente. El peso del pasado le apretaba el pecho, pero también le daba una razón para no rendirse. El hombre murmuró para sí: no dejaremos que este abandono sea el final. A su lado, el perro giró la cabeza lentamente, con una lentitud que denotaba cansancio, y apoyó el hocico en la mano de aquel que ahora le ofrecía una nueva esperanza. Mientras el coche avanzaba en la noche, el hombre pensaba en el niño del recuerdo, en su rostro inocente, en la angustia de no entender por qué su papá se había ido. Pensaba en la fuerza inmensa que requiere seguir adelante cuando todo parece perdido. Y en el perro, que había sido testigo silencioso de todo, entregando cada día un amor sin límites. De repente, el hombre decidió que debía explorar cada detalle de esa historia, que tenía que encontrar respuestas para sanar heridas profundas. Sabía que no sería fácil, que el pasado venía con sombras que podrían ponerlos a ambos en peligro. Pero su determinación era firme: el labrador no volvería a caminar solo. Por eso, al llegar a un refugio temporal donde el perro podría descansar y recibir atención, el hombre tomó aire y se preparó para enfrentar no solo el dolor de la historia, sino también los secretos que aún estaban escondidos. Mientras cerraba la puerta del coche y miraba al animal acurrucado, una pregunta insistente martillaba en su mente: ¿qué razones habían separado a ese perro de su familia? ¿Qué tragedia oscurecía ese nombre grabado en la plaquita? La noche terminó, pero la historia apenas comenzaba a revelarse. Y en el corazón de aquel hombre y de aquel perro, nacía un compromiso silencioso, inquebrantable, de buscar la luz en medio de la oscuridad y de luchar contra aquello que los había destrozado antes. Porque a veces, incluso la tristeza más profunda puede convertirse en el motor para encontrar la esperanza más pura. La ciudad despertaba indiferente al sonido de sus propias calles, pero para el labrador, que había sido arrancado de su hogar, cada día se convertía en una batalla nueva, un desafío constante a su instinto y a su voluntad de sobrevivir. El frío calaba sus huesos, la lluvia que lo empapaba durante la noche creaba un peso insoportable sobre su cuerpo flaco y desgastado, y el hambre, ese enemigo silencioso que nunca tenía piedad, dominaba sus pensamientos y sensaciones. Los primeros rayos del sol iluminaban las aceras agrietadas, pero la calidez que prometían nunca llegaba para él. En medio del bullicio de la ciudad, se movía con cautela, sorteando a personas que lo miraban con indiferencia o con temor. Sus patas ya no tenían la agilidad de antes, pero el coraje seguía vivo, escondido bajo esa piel sucia, como una chispa dispuesta a encenderse si alguien aún se atrevía a notar su existencia. Hubo momentos en que el labrador se refugió en la sombra de un parque abandonado, a salvo temporalmente de los coches y del ruido insoportable. Allí, se acurrucaba entre hojas secas y basura para intentar descansar, pero el miedo no lo abandonaba ni un instante. Las noches eran un desfile de amenazas: perros sin dueño, vehículos veloces, personas de mirada dura y gestos bruscos. Sin embargo, la peor de sus batallas era la soledad, esa presencia eterna que lo acechaba con silenciosa crueldad. Una noche, recordando sus días felices, el labrador sintió en la esquina de la calle dos figuras que se acercaban decididas y con intenciones nada amigables. Aquellos hombres de rostros endurecidos, con miradas llenas de desprecio y palabras afiladas, se dirigieron directo hacia él. El animal retrocedió, el cuerpo tenso y la respiración agitada, pero no había lugar para correr. El miedo se volvió un enemigo palpable que le apretaba el pecho. «Lárgate de aquí, perro de la calle», gruñó uno de los hombres, con un tono cruel mientras se acercaba con un palo en la mano.
Sin pensarlo, el labrador mostró los dientes y lanzó un gruñido visceral, una defensa desesperada que surgía de la rabia, del instinto de no dejarse vencer. Los hombres se acercaron más, pero en el último momento, el perro hizo un salto que les permitió escapar. El dolor de un arañazo en su pata fue un precio menor frente a la victoria momentánea. Los días pasando, el hambre hacía que los movimientos se volvieran más lentos, más torpes. Los olores de la ciudad se mezclaban en una danza caótica, restos de comida, basura, y también la fragancia lejana de un hogar, de un lugar que ya no le pertenecía. La desesperación aumentaba, pero la lealtad hacia aquellos recuerdos mantenía una llama encendida dentro de su pecho. En un callejón oscuro, el perro encontró un pequeño grupo de otros animales callejeros. Algunos lo miraban con recelo, otros con indiferencia. Allí aprendió que la ley de la calle era brutal y sin compasión. No había favores ni amistades, solo una supervivencia despiadada. Uno de los perros, un animal más pequeño y nervioso, ladró al labrador con cierto desafío y le exigió que compartiera la comida que apenas había encontrado. Sin querer un conflicto, el labrador decidió alejarse, consciente de que no podía arriesgarse a una pelea innecesaria. La soledad crecía, y con ella, la tristeza profunda. El labrador comenzó a entender que no solo tenía que pelear contra el hambre o las enfermedades, sino también contra la ausencia de amor y de seguridad. Se volvió más cauteloso ante las personas y menos confiado en un mundo que le parecía hostil y distante. Hubo una tarde en que, agotado, se tumbó cerca de una puerta abierta donde una familia cenaba. Observó silencioso, deseando sin atreverse a acercarse. Los olores de la comida le provocaban un deseo imposible de satisfacer. Cuando una niña pequeña salió a la puerta y lo miró con ojos llenos de ternura, el labrador quiso responder, pero el temor a alejar a aquella luz humana lo detuvo. Desde lejos, una mujer que notó la mirada del perro llamó a la niña suavemente, reprendiendo con dulzura para que no se acercara. Y el perro, respetuoso, se alejó lentamente, dejando tras de sí un suspiro que parecía un lamento por lo que había perdido y por lo que anhelaba. En medio de tanto desencanto, el perro también encontró instantes fugaces de solidaridad. Una anciana que solía alimentar a los gatos callejeros tuvo un gesto de compasión y le ofreció un pedazo de pan. El labrador aceptó con gratitud, conservando la esperanza de que no todo estaba perdido, de que aún existían manos que podían acariciar sin lastimar. Pero no todo era benigno. Una noche, cuando la luna estaba alta y el silencio reinaba en la calle, el labrador fue atrapado sin piedad por un hombre de mirada oscura, conocido en el barrio por su crueldad hacia los animales. Este sujeto no buscaba sanar ni proteger, su intención era el maltrato disfrazado de poder. El perro luchó con toda la fuerza que le quedaba, gruñendo y desgarrando la piel del hombre con sus dientes, aferrado a la vida y a la dignidad que aún defendía. Pero la lucha fue desigual y el daño inevitable. Por suerte, justo cuando parecía perder la esperanza, una voz firme y decidida rompió el aire, inmovilizando al agresor y obligándolo a retroceder. Un grupo de vecinos, alertados por los ruidos, apareció en la escena. Custodiaron al perro, asegurándose de que estuviera a salvo y alejaron al hombre cruel. El rescate fue rápido, pero dejó en el aire una pregunta dolorosa: ¿cuántos otros como él quedaban en la oscuridad, dispuestos a volver a hacer daño? El labrador, aunque maltrecho y asustado, agitó el rabo con tímida alegría al ver a aquellos rostros amables. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo fue reemplazado por una chispa de confianza, la certeza de que no estaba solo, de que aún podía contar con manos amigas y corazones que se preocupaban. Sus pasos, antes erráticos y temblorosos, comenzaron a firmarse con una seguridad renovada. La fuerza de la lucha diaria y la voluntad inmensa por seguir adelante se convirtieron en sus compañeros de camino, mientras la historia que nacía de su pasado oscurecido empezó a entrelazarse con nuevas oportunidades. El labrador, con heridas que lentamente sanarían, llevaba ahora un peso diferente en su espíritu, el peso de la esperanza. Y mientras la ciudad seguía girando indiferente, bajo la lluvia, el frío y el silencio, aquel perro maltrecho se preparaba para descubrir que la verdadera fuerza emerge cuando el amor se abre camino entre la oscuridad. Pero en el eco lejano, una sombra reaparecía, decidida a impedir que esa luz brillara. Aquella amenaza oculta se movía entre las grietas, preparada para actuar, y la historia del labrador apenas estaba empezando a mostrar que no sería fácil encontrar tranquilidad.
La bruma de la madrugada todavía cubría la ciudad cuando el hombre que había encontrado al perro decidió regresar. Sus pasos eran firmes, sin duda ni vacilación, cargando en su interior una mezcla de determinación y preocupación que le impedía descansar. Sabía que aquel animal había soportado más que la mayoría de las criaturas vivientes, y por eso no podía dejar que siguiera a la deriva en un mundo que parecía diseñado para olvidarlos a ambos. Al llegar al refugio temporal, el hombre sintió un alivio momentáneo al ver al labrador acostado sobre una manta raída, pero limpia, bajo la silenciosa vigilancia de una voluntaria que lo observaba con afecto desde la distancia. Los ojos del perro, aunque cansados, mostraban una chispa nueva, como si aún pudiera reconocer en aquel hombre a alguien capaz de cambiar su destino. Su cola se movió ligeramente cuando él entró, una señal pequeña pero poderosa de que la conexión seguía intacta a pesar del tiempo y las heridas. El personal del refugio, acostumbrado a historias tristes pero resistentes, lo recibió con preguntas y miradas inquisitivas. ¿Cómo lo encontró?, preguntó una mujer con gafas redondas y sonrisa suave, mientras revisaba el estado físico del animal, anotando con cuidado cada detalle. El hombre contó lo que había visto: la figura flaca, la placa sucia, la tristeza en los ojos que aún reflejaban recuerdos de un pasado mejor. No puedo simplemente dejarlo aquí sin hacer nada, dijo él, apretando las manos. Está conectado a algo más, a alguien que puede estar sufriendo. Tengo que investigar quién era su familia, cómo llegó a este abandono. La voluntaria asintió, consciente de que a veces salvar a un perro es abrir la puerta a una historia mucho más profunda y complicada. Mientras el veterinario aplicaba los primeros cuidados, limpiando heridas y administrando agua y comida, el hombre comenzó a buscar pistas. Revisó la plaquita una vez más, leyendo varias veces el nombre grabado, junto a un teléfono y una dirección que parecían desvanecerse en la sombra de la falta de información. Sacó su teléfono y comenzó a marcar, con esperanza y ansiedad entremezcladas en su voz. Las llamadas las realizó al antiguo barrio, aquel rincón de la ciudad donde el perro había vivido días de alegría que ahora se sentían lejanos como un suspiro. Visitó vecinos y amigos, mostrando una fotografía desgastada que encontró en una caja vieja junto a la placa. Las respuestas oscilaban entre el recuerdo amable y la preocupación, y algunos rostros comenzaron a mostrar signos de miedo cuando mencionaban el nombre del dueño del perro. En una casa pequeña y con ventanas cubiertas de polvo, un anciano abrió la puerta con cautela. Al ver la imagen del labrador, sus ojos se humedecieron y sus palabras se volvieron lentas y pausadas. Era un buen hombre, un padre atento. Pero hace meses que no sabemos nada de él. La casa está vacía desde entonces. Esa noticia pesó como un golpe en el estómago del hombre que sostenía al perro. No se trataba solo de perder una mascota, había detrás una desaparición misteriosa, una sombra que había destrozado una familia y dejado huérfanos de cariño a un niño y a un perro. La ciudad, con sus secretos y su indiferencia, parecía esconder algo que ahora él estaba decidido a descubrir. El labrador dormitaba mientras el hombre seguía recolectando testimonios. Una mujer joven recordó haberlo visto solo en las calles semanas atrás, malnutrido y temblando de frío. Otra persona mencionó luces extrañas en la vieja casa donde vivía, y susurros que nadie quería escuchar demasiado alto. Cada nueva información añadía peso al misterio. En medio de esa búsqueda, el hombre regresó al refugio con el perro, que ya se mostraba un poco más fuerte, aunque aún vulnerable. La relación entre ellos crecía como un lazo invisible tejido con paciencia y cuidado, y el hombre sentía que no solo estaba salvando a un animal, sino también a un fragmento de vida rota. Entre conversaciones nocturnas con la voluntaria y visitas a lugares olvidados, comenzaron a surgir preguntas inquietantes. ¿Por qué había desaparecido el dueño? ¿Qué sucedía con el niño? ¿Quién o qué había dejado al perro solo en la calle? Esas dudas giraban en la mente del hombre como un torbellino que no le permitía descansar. Una noche, mientras revisaba fotos viejas en la penumbra del refugio, encontró una carta arrugada enterrada en un cajón. La letra estaba temblorosa pero clara, y hablaba de amenazas veladas, de miedo crecido y de decisiones dolorosas. El hombre leyó en voz baja: si algo me pasa, cuida de mi familia, cuida de Max. Aquello fue como una llamada urgente, un mensaje final que solo ahora empezaba a comprender. El perro levantó la cabeza, sus ojos grandes y oscuros reflejaban la esperanza que él mismo comenzaba a sentir.
Habían empezado juntos un camino para revelar una verdad oculta, para sanar heridas que parecían irreparables. Pero no todo podía ser tan sencillo. En sus investigaciones, el hombre notó movimientos sospechosos, seguimientos no deseados, y mensajes anónimos que buscaban frenarlo. En cierta ocasión, cuando volvía caminando junto al refugio, percibió una sombra que lo siguió por varias cuadras sin hacer ruido. Su paso se aceleró y, sin pensar, apretó más la correa del labrador, quien mostró su nerviosismo con un ligero gruñido. Esa noche durmió con la puerta cerrada con doble llave, consciente de que el misterio que rodeaba al perro era mucho más profundo y peligroso de lo que había imaginado. Las conexiones entre la familia desaparecida y el presente llenaban cada gesto, cada mirada, cada sueño del hombre que prometió no rendirse. El vínculo con el labrador se fortalecía, alimentado por caricias, palabras dulces y la promesa de un futuro que todavía parecía esquivo. Pero mientras el hombre planeaba sus próximos pasos, una amenaza crecía en las sombras. Nadie sabía quién o qué estaba tan interesado en mantener cerrados aquellos secretos. Y cada vez que el hombre recibía una llamada anónima, esa voz tenue y vociferante prometía que dejaran de buscar o que algo terrible ocurriría. El viento agitó las cortinas del refugio, y el labrador se acurrucó a los pies de su salvador, sin perder la esperanza, convencido de que al final de todo ese dolor podría surgir una vida nueva, justo cuando un mensaje en la pantalla del teléfono del hombre apareció: déjalo ir, o pagarán las consecuencias. Un frío intenso atravesó sus venas. Pero él sostuvo fuerte ese animal que había encontrado destruido en la calle y susurró: no, Max. No nos rendiremos. Juntos vamos a descubrir la verdad. Era solo el comienzo de una búsqueda que los llevaría a enfrentar sus peores miedos, a desenterrar secretos oscuros y a descubrir que el amor puede nacer en las circunstancias más improbables, fortaleciendo el alma de quienes tienen el valor de luchar por la justicia. El aire de la mañana estaba cargado de una tensión sutil, casi imperceptible, pero que el hombre sentía en cada fibra de su ser mientras comenzaba a ordenar las piezas de un rompecabezas que se presentaba cada vez más complicado. Con el labrador a su lado, observaba las anotaciones que había recolectado en los últimos días, trazando nombres, fechas, direcciones y testimonios que parecían contar una historia de abandono, miedo y una verdad oculta tras muchas capas de silencio. Decidió visitar primero a un viejo amigo de la familia, un hombre de aspecto serio y mirada profunda, que vivía en un barrio vecino. La conversación fue difícil, plagada de pausas y miradas esquivas. Cada pregunta era respondida con evasivas, con frases que parecían diseñadas para frustrar cualquier intento de acercarse a la realidad. Pero el hombre insistió, porque sentía, bajo ese muro de silencio, una grieta por donde podía colarse la verdad. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que viste a Carlos?, preguntó con voz baja y firme. El amigo bajó la mirada, unos segundos parecían eternos. Hace meses, se fue sin decir adiós, dejando todo atrás. Algo estaba mal, pero nadie se atrevió a preguntar. Al salir de aquella casa, el hombre llevó consigo una mezcla de frustración y un renovado compromiso. Si alguien tenía miedo, entonces debía haber razones muy fuertes detrás de aquella desaparición. Y las respuestas que buscaba no solo concernían al perro o a su familia, había algo más grande, algo que envolvería a toda la comunidad. Regresó al refugio, donde el labrador, al verlo, agitó la cola con una alegría sincera, como si entendiera que su destino comenzaba a aparecer a la luz. Mientras el hombre acariciaba su pelaje, sonó su teléfono. Una llamada anónima lo dejó helado. La voz era distorsionada, casi irreconocible, y decía con tono amenazante: deja de buscar, es mejor para ti. Hay cosas que no deberías descubrir. El hombre apretó el teléfono contra su oído, luchando contra un terror que amenazaba con paralizarlo. Sin embargo, contestó con voz clara, sin titubeos: no abandonaré a esta familia ni a este perro. Sigo adelante, pase lo que pase. La llamada terminó abruptamente, y en silencio se quedó mirando al labrador, con quien compartía no solo la pelea, sino también una esperanza que parecía blindada contra el miedo. No era la primera vez que sentía que alguien lo vigilaba. Desde que decidió investigar, había notado coches desconocidos, sombras que aparecían en la penumbra, susurros que se disolvían cuando intentaba acercarse. Pero aquel momento significaba que estaba demasiado cerca, y que su búsqueda había abierto heridas que algunos querían mantener cerradas. La ciudad era un laberinto cargado de secretos,
y el hombre sabía que debía proceder con cuidado. Se reunió con una periodista local que hacía tiempo denunciaba casos de corrupción y abusos en el barrio. En su despacho, lleno de papeles y fotografías, compartieron lo que él había encontrado. Sus conversaciones eran un diálogo de estrategia y cautela, pero también de pasión por la justicia. Este caso puede ser la punta de un iceberg, dijo ella, con ojos brillantes. Necesitamos pruebas sólidas, testigos que se atrevan a hablar, y alianzas. No podemos solo buscar respuestas, debemos construir un escudo para proteger a los inocentes. El hombre asintió y sintió el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. El labrador, recostado cerca de la ventana, parecía escuchar, como si comprendiera que su historia ahora era una historia de lucha y resistencia. Una tarde, mientras caminaban juntos por un barrio oscuro, una vecina anciana se acercó con una carta arrugada. Esto apareció en mi buzón esta mañana, dijo con voz temblorosa, entregándosela. Era otro mensaje críptico con advertencias veladas y nombres que no entendía del todo, pero que confirmaban la existencia de una red oculta que mantenía a la familia en silencio. El hombre la agradeció, y en la quietud del refugio, leyó una y otra vez aquella carta. Cada palabra despertaba en él la urgencia por avanzar, pero también el miedo por lo que aún desconocía. Era consciente de que había personas poderosas que no deseaban la verdad. Pasaron los días y cada encuentro con viejos conocidos o con nuevos testigos revelaba un cuadro oscuro de amenazas, presiones y fraudes que habían causado el desmoronamiento de un hogar y que ahora intentaban borrar cualquier vestigio de aquel perro y su familia. Pero a pesar de todo, el hombre no se rendía, y la presencia del labrador le daba fuerza para seguir. Mientras tanto, el perro parecía renovarse día a día, recobrando fuerza y confianza en los humanos, especialmente en ese hombre que no lo abandonaba y que veía en sus ojos el reflejo de su propio compromiso. La conexión que los unía se profundizaba con cada paso, con cada obstáculo sorteado. El hombre comprendía que la investigación era más que resolver un misterio, era un acto de justicia hacia un inocente y un camino para enfrentar fuerzas que querían perpetuar el silencio. Cada llamada, cada sombra, era un recordatorio de que estaba en una lucha que excedía lo personal, que se enredaba con el tejido mismo de una comunidad herida. Por eso, cada noche, al sentarse junto al labrador y acariciar su pelaje ahora limpio y brillante, repasaba mentalmente los nombres, las pistas, y las nuevas acciones a tomar. Sabía que su búsqueda tendría que ser paciente, inteligente y valiente, porque lo que estaba en juego no era solo la verdad, sino la posibilidad de sanar. Y cuando el sol caía detrás de los edificios, y las luces de la ciudad encendían sus destellos dorados, el hombre y el perro se preparaban para avanzar, con la certeza de que, aunque el camino estuviera sembrado de sombras, no estaban solos. Había comenzado una búsqueda que cambiaría no solo sus vidas, sino también la historia oculta de un barrio que por demasiado tiempo había guardado sus secretos tras puertas cerradas y miradas esquivas. Esa historia, tejida entre humano y animal, estaba destinada a ser un faro para quienes aún creen que la justicia puede surgir del lugar más inesperado. Pero en la distancia, alguien escuchaba con atención, preparado para intentar apagar esa luz antes de que comenzara a brillar. La noche caía densa y silenciosa sobre la ciudad cuando la amenaza latente se hizo palpable. El hombre y el labrador, cuya sombra se proyectaba alargada por las calles desiertas, sentían en la piel el roce invisible de un peligro que no dudaba en acechar. Cada paso, cada mirada, era un ejercicio de valentía, un pulso constante entre la esperanza y el miedo. La historia que intentaban desentrañar había encendido furias ocultas, y esas fuerzas oscuras estaban dispuestas a luchar para que la verdad nunca viera la luz. Desde que comenzaron a investigar, el hombre había notado señales inquietantes, visitas inesperadas, coches que rayaban las aceras y figuras que desaparecían tras los árboles. Pero aquella noche, la tensión se convirtió en un asedio. Al doblar una esquina buscando un atajo hacia el refugio, sintió un golpe seco que lo derribó al suelo. El labrador, alerta y rápido, lanzó un ladrido feroz que rompió el silencio de la noche, mostrando que no se rendirían sin enfrentar el peligro. Las sombras que perseguían al hombre se acercaron con movimientos rápidos y seguros. 3 figuras emergieron de la oscuridad, sus ojos brillando con una intención hostil. «Dejen de buscar, es mejor para ustedes», espetó una voz que resonó con amenaza, mientras se preparaban para impedir que prosiguieran. El hombre luchaba no solo por su vida, sino por la justicia que representaba,
por aquel perro que le había enseñado el valor de la lealtad frente a la crueldad. El labrador defendió con gruñidos y mordiscos certeros, un verdadero guardián que canalizaba toda su fuerza y coraje para proteger a quien le había devuelto la esperanza. El hombre, entre la confusión y la determinación, utilizó todo su ingenio para esquivar golpes y buscar una salida. La calle estrecha parecía un laberinto donde cada esquina podía ser un refugio o una trampa mortal. Un golpe fuerte lo hizo caer de nuevo, pero antes de perder la conciencia, vio cómo su compañero animal lograba apartar a uno de los agresores, dándole unos segundos vitales para levantarse. El cuerpo dolía, la cabeza mareada, pero sus ojos brillaban con una convicción férrea, no iban a ceder ni un paso. Cuando finalmente lograron escapar, corrieron por callejones laberínticos, entre contenedores de basura y paredes cubiertas de grafiti, solo para encontrar en la distancia la luz acogedora del refugio. Era un puerto seguro, aunque temporal, en medio de la tormenta que parecía quererlos arrastrar. Sin embargo, sabían que el ataque no había terminado, solo se había intensificado. Durante los días siguientes, la persecución no cesó. El hombre notaba cómo su teléfono sonaba constantemente con llamadas silenciosas o mensajes que parecían recordarle que estaba siendo vigilado. En una ocasión, una ventana del refugio se rompió sin motivo aparente, y el labrador gruñó a las sombras como si viera lo invisible. La tensión aumentaba, y el hombre tuvo que aprender a vivir con las constantes miradas que parecían atravesar su alma, con la sensación de que el peligro no estaba lejos, sino muy cerca. Las noches en vela se convirtieron en rutina, solo aliviadas por la compañía silenciosa del perro, que con su presencia calmaba la ansiedad y encendía la lucha. En un momento, mientras revisaban mapas y fotografías, el hombre tocó la cabeza del labrador y dijo: «Tú eres mi fuerza, Max. Vamos a encontrar la verdad, sin importar el peligro». Porque cada vez estaban más cerca, y la verdad, esa luz que buscaban, brillaba con un poder que podía derribar muros y destruir silencios. No solo era la historia de un perro o de un hombre, sino la batalla contra una injusticia sembrada en las sombras de la ciudad. Pero la oscuridad que los perseguía levantó su voz en forma de nuevas amenazas. Uno de los encuentros más cercanos ocurrió cuando fue interceptado un sobre con fotos antiguas de la familia y del perro, junto a una nota que decía simplemente: «Saben demasiado. Deténganse o lo pagarán caro». La intimidación comenzó a tomar nuevas formas, y la furia del hombre se enfrentaba con una mezcla de miedo y coraje. La ciudad misma se volvió un escenario para esa pelea silenciosa entre quienes buscaban revelar la verdad y quienes intentaban ocultarla a toda costa. A pesar de la incertidumbre, el vínculo entre el hombre y el labrador se hacía cada vez más fuerte. La confianza que comenzó como un resquicio ahora era un ancla sólida. El animal cuidaba de su protector cuando las fuerzas flaqueaban, y el hombre protegía al perro de un mundo que parecía cruel e implacable con quienes luchaban. En un intento de reagruparse y planear sus próximos movimientos, el hombre visitó nuevamente a la periodista aliada. Allí, rodeados de papeles y luces tenues, trazaron un plan para buscar aliados y llegar a la raíz del misterio. «No solo es una pelea por uno o dos desaparecidos», le dijo la mujer. «Es una batalla contra un sistema que se alimenta del miedo y el silencio». Esa conversación, cargada de determinación, fue un impulso necesario para seguir adelante, aunque las sombras nunca dejaron de acechar. Minutos después, el labrador, en un gesto tranquilo, apoyó la cabeza sobre las piernas del hombre, como reafirmando que no estaban solos. Pero la noche no solo traía valentía y alianzas, también despertaba el lado más cruel del enemigo. Una madrugada, mientras el hombre dormía apenas unas horas en el refugio, un grupo desconocido intentó irrumpir. El perro despertó a tiempo y con ladridos alertó a todos, evitando que la amenaza se consumara, aunque quedó claro que el peligro ya había puesto su mirada fija en ellos. Desde entonces, la rutina se volvió un campo minado, donde cada movimiento debía ser calculado con cuidado. Pero a pesar de todo, la convicción de que la verdad puede iluminar hasta las sombras más densas era la llama que mantenía vivos sus corazones. Entre el cansancio extremo y la adrenalina, el hombre y su compañero animal aprendieron que la lucha era tanto interna como externa. Había momentos de miedo paralizante, de dudas profundas, pero también de una fuerza inquebrantable que solo nace cuando el amor y la justicia se combinan. Una noche silenciosa, mientras la ciudad dormía, el hombre miró a los ojos de su labrador y pronunció con solemnidad: «Lo que nos espera es difícil, Max.
pero prometo que no te dejaré caer. El perro contestó con un suave gemido y un ligero movimiento de la cola, como si entendiera la promesa. En ese instante, en esa conexión sin palabras, sabían que juntos podrían enfrentar cualquier oscuridad. Sin embargo, en el horizonte, la sombra que los perseguía tejía sus últimos movimientos preparatorios para arrebatarles la ventaja. Porque nada sería sencillo y la próxima confrontación decidiría no solo sus destinos, sino también la posibilidad de justicia para todos los que habían sido silenciados. El hombre se despertó con el ceño fruncido y una sensación inquietante que no pudo dejar de lado durante toda la noche. En su mente, las piezas que había ido reuniendo parecían cobrar un tono más oscuro y complejo. No se trataba solo de un perro abandonado o un dueño desaparecido, aquello era una red tejida con hilos de corrupción, violencia y silencio impuesto, que parecía envolver a no solo a una familia, sino a toda una comunidad. Decidió escapar momentáneamente del refugio para ordenar sus pensamientos y acudir a un lugar que, hace años, había sido el refugio seguro de su infancia. En aquel espacio, con las paredes cubiertas por reliquias y fotografías, logró enfocar mejor la magnitud del problema. Encontró investigaciones periodísticas antiguas, notas dispersas que hablaban de negocios turbios, de corrupciones municipales y de desapariciones que nunca fueron aclaradas. Todo encajaba con la historia de aquel hombre desaparecido y el labrador que ahora dependía de él como única familia. Cada paso que daba en la investigación desvelaba nombres de personas poderosas, enredos de intereses donde el miedo había silenciado a muchos. En una de las reuniones con la periodista, mientras compartían las nuevas evidencias, el hombre sintió el peso aplastante de apostar todo a una causa que podría costarle caro. Estamos golpeando el corazón de un sistema que protege a sus propios fantasmas, dijo la mujer. Cuidado, no todos los que parecen aliados lo son realmente. Sus palabras resonaron en un vacío cargado de desconfianza. Y aquel aviso no tardó en confirmarse. Horas más tarde, cuando regresaban al refugio, una sombra emergió entre los árboles, revelando un rostro conocido que compartía risas y palabras amables en el pasado, pero que ahora mostraba una sonrisa helada y traicionera. El camino que estás recorriendo no tiene final feliz si continúas, le dijo con voz baja y cortante. Hay quienes prefieren que la verdad quede enterrada. El hombre sintió como la traición se clavaba como un puñal. La persona que creyó un apoyo incondicional mostraba un interés oscuro, una advertencia encubierta que no podía ignorar. Sin embargo, lejos de retroceder, esa traición sirvió para fortalecer su espíritu, para brindarle una claridad todavía más nítida sobre quienes estaban de su lado y quienes no. El labrador, que se mantenía reservado y callado, parecía comprender también el cambio de ambiente. Se acurrucaba más cerca del hombre, con un leve temblor que no solo emanaba del frío sino también de la tensión creciente. En sus ojos, había un reflejo vivo de lealtad y fuerza, un recordatorio constante de que incluso en las noches más oscuras, no todo está perdido. La investigación comenzó a desentrañar casos de abuso de poder, de mafias que controlaban terrenos, negocios ilegales y que no dudaban en usar la violencia para mantener su dominio. La desaparición del hombre, al parecer, estaba ligada a esta red que temía que alguien saliera a la luz con evidencias que amenazaran sus intereses. Una noche recibieron un paquete sin remitente, dentro, había documentos confidenciales, fotografías y apuntes, que dejaban al descubierto cobros ilegales, amenazas y hasta pruebas de violencia oculta en la comunidad. Cada hoja era un golpe al sistema corrupto, pero también un atentado contra quienes se atrevieran a protestar. La presión aumentaba y la paranoia se instalaba en el refugio. Las conversaciones debían ser en susurros, las visitas cuidadosas, y cada paso planeado meticulosamente para evitar ser descubiertos. Sin embargo, la sensación de estar atrapados entre fuerzas poderosas no era suficiente para detenerlos. Una noche, el labrador ladró desconsoladamente al percibir movimientos extraños cerca de la entrada. El hombre abrió la puerta con cautela y encontró a un mensajero que dejaba un sobre con una nota breve: confía en pocos. Los enemigos pueden estar más cerca de lo que imaginas. La traición ya había hecho estragos, pero no en la forma que esperaban. Descubrir a un amigo convertido en enemigo supuso un giro tortuoso, un golpe que horadaba la confianza que sostenía la frágil estructura de la investigación. En ese momento, el hombre comprendió que no podía bajar la guardia, que la línea entre aliados y adversarios se había difuminado peligrosamente. De nuevo en la penumbra del refugio,
observó el rostro cansado pero lleno de determinación del labrador. Su presencia era un ancla inquebrantable en medio del caos. «Seguiremos adelante, Max», le susurró, «porque la justicia vale cualquier precio». El animal respondió con un leve gemido, aceptando el compromiso silencioso de continuar la lucha a su lado. En las siguientes semanas, cada nuevo paso descubierto evidenciaba que la corrupción y la injusticia eran mucho más profundas de lo que imaginaron. Las amenazas y los intentos de sabotaje se intensificaron, pero también brotaron voces que se sumaron para exigir un cambio. La batalla ya no era solo del hombre y el perro, era un movimiento que iba creciendo entre sombras y luces, alimentado por aquellos que se negaban a ser silenciados. Sin embargo, la sombra de la traición aún pesaba, recordándoles que el enemigo no solo usaba la violencia externa, sino también el engaño y la estrategia. Una tarde lluviosa, mientras revisaban documentos recientes, el hombre recibió un mensaje que lo dejó helado: «No confíes en nadie fuera de nosotros». La firmeza en la amenaza era clara y mostraba que, en su camino hacia la verdad, tendrían que elegir cuidadosamente sus aliados, porque cualquier paso en falso podría ser fatal. El labrador, percibiendo la tensión en el ambiente, se sentó a su lado, apoyando la cabeza en sus piernas, como ofreciendo la fuerza necesaria para sobrellevar la tormenta. En ese instante, el hombre entendió que la lucha no solo sería por justicia, sino también por proteger lo que aún quedaba de lo que alguna vez fue una familia. La lealtad entre ellos, hecha de respeto, amor y esperanza, sería la luz que guiaría sus siguientes pasos en una batalla decisiva contra un sistema corrupto que, hasta ahora, parecía impenetrable. En la oscuridad de aquel refugio, con el sonido de la lluvia contra las ventanas, el hombre murmuró: «No estarás solo, Max. Esta historia no termina aquí. Vamos a romper el silencio, cueste lo que cueste». El perro cerró los ojos, confiado y tranquilo, como si supiera que ambos enfrentaban no solo un enemigo, sino también juntos el destino que los uniría para siempre. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales del refugio donde el hombre y el labrador se preparaban para el que sería uno de los momentos más decisivos de su lucha. Después de semanas de investigación, amenazas y traiciones, era hora de dar un paso audaz y planificar la denuncia que expondría a los responsables de la corrupción que había destrozado una familia y dejado al perro vagando en las calles. El hombre había convocado a un pequeño grupo de aliados: la periodista comprometida que había seguido cada pista con pasión, una abogada especializada en casos de derechos humanos, y un activista comunitario que representaba la voz de quienes habían sido silenciados. En el reducido salón del refugio, iluminado por una lámpara tenue, comenzaron a delinear cada detalle del plan con precisión y esperanza. «No podemos permitir que este caso se pierda entre papeles y promesas vacías», dijo el hombre con voz firme. «Debemos reunir todas las pruebas posibles y presentarlas donde realmente puedan hacer un cambio. Esta es la oportunidad para que las víctimas, humanas y animales, recuperen su dignidad». La abogada asintió y tomó la palabra: «Necesitamos testigos que estén dispuestos a hablar, documentos que evidencien las irregularidades y la fuerza para enfrentar las presiones. Esto será un combate legal y social». La periodista agregó: «Voy a preparar un reportaje que cuente esta historia desde el corazón, mostrando la realidad oculta tras las sombras. La opinión pública será un aliado poderoso». Mientras tanto, el labrador, ahora con el pelaje limpio y brillante, mostraba signos visibles de recuperación, pero no estaba exento de la tensión ambiente. Se apoyaba con tranquilidad a los pies de su salvador, consciente de que el camino que estaban por recorrer pondría a prueba su fuerza y lealtad. El hombre miró al perro y dijo con suavidad: «Nada de esto sería posible sin ti, Max. Sigues siendo mi fuerza, mi compañero inseparable». Los días siguientes fueron una vorágine de encuentros secretos, búsqueda de documentos y contactos con quienes, pese al miedo, querían que la verdad saliera a la luz. Recorrieron archivos, hablaron con vecinos, juntaron testimonios y planificaron cada detalle para dar el golpe definitivo contra la red de corrupción que se extendía por la ciudad como una sombra amenazante. Pero el camino no fue sencillo. La presión crecía, y la adversidad se manifestaba en nuevas formas. El labrador sufrió un episodio de enfermedad que alarmó a todos en el refugio. Una fiebre que parecía debilitar su cuerpo y que ponía en jaque la moral del equipo. El hombre, preocupado, permaneció a su lado durante largas horas, procurando cada gesto, cada sonido para brindarle consuelo. En esos momentos de incertidumbre,
la conexión entre ellos se hizo aún más poderosa. El perro, acostumbrado a la lealtad incondicional de su amigo humano, recobró poco a poco la fuerza, como una promesa silenciosa de que no se rendirían. Mientras el labrador luchaba con su propia batalla, el hombre recibió una nueva advertencia anónima. El mensaje, más contundente y amenazador que las anteriores, decía: si sigues, perderás más de lo que imaginas. La amenaza contenía un toque explícito que no podía ser ignorado, aumentaba la tensión y decretaba que no habría lugar para retroceder. Sin embargo, lejos de quedar paralizados, el mensaje encendió una chispa de valor en el equipo. Sabían que estaban tocando fibras sensibles, que la corrupción no cedería sin defender lo que mantenía oculta y protegida. La periodista publicó un reportaje impactante, con fotografías y testimonios que expusieron el entramado de ilegalidades, haciendo que la historia fuera conocida más allá de los límites de la ciudad. La sociedad comenzó a despertar a la realidad que hasta entonces se escondía tras muros y silencios. Al mismo tiempo, la abogada presentó la denuncia formal a las autoridades pertinentes, acompañada de las pruebas recopiladas, firmes y detalladas, para que el caso fuera investigado con seriedad. La presión social creció, y la comunidad, cada vez más movilizada, exigía respuestas. En medio de todo este movimiento, la relación entre el hombre y el labrador se mantuvo como un faro de esperanza. El perro, que había vivido la soledad, el abandono y la violencia, ahora experimentaba el poder del amor y la lucha colectiva. Su mirada fuerte y serena reflejaba cada paso dado, cada obstáculo superado. Sin embargo, en ese contexto de avances también aparecieron imprevistos que complicaron aún más el panorama. Una intervención inesperada de aliados ocultos que apoyaban a las fuerzas corruptas alteró momentáneamente las estrategias del equipo. La seguridad del refugio fue vulnerada, documentos desaparecieron y se sembró la confusión. En una reunión urgente, el hombre analizó la situación y, con decisión, propuso nuevos métodos para proteger la causa y aumentar la difusión de la historia, buscando blindar no solo la evidencia, sino también las vidas de quienes se atrevían a desafiar el poder establecido. En una noche estrellada, mientras observaba al labrador dormir plácidamente, pensó en todo lo que habían recorrido juntos, el dolor, la lucha, la esperanza y el amor que habían tejido entre ellos. Sabía que aún faltaba mucho, pero también que cada paso, por pequeño que fuera, era un avance hacia la justicia que buscaban. Con la mirada fija en el futuro, susurró: vamos a seguir, Max. Lo que estamos haciendo es más grande que nosotros. No podemos fallar. El perro levantó la cabeza y, con un ladrido suave, pareció responder: estoy contigo, hasta el final. Mientras el mundo parecía oscilar entre la sombra y la luz, juntos preparaban el siguiente movimiento en una partida donde la verdad sería la última jugada y el amor, el poder más grande para transformar el destino. El aire se tornó denso, impregnado de incertidumbre y expectativa, cuando en medio de la vorágine que sostenía la lucha por la verdad, apareció un personaje inesperado que vino a cambiar el rumbo de la historia. La puerta del refugio se abrió lentamente, y tras ella entró un hombre de mirada incisiva y expresión tranquila, vestido con simbolismos que hablaban de su experiencia en luchas similares. Su presencia llenó el espacio, generando de inmediato una mezcla de sorpresa y cautela en el grupo que lo recibió. El nuevo aliado, un detective con años de carrera y un compromiso profundo con la justicia, llegó cargado de información y recursos que hasta entonces parecían inalcanzables para aquel pequeño núcleo. Se presentó con voz pausada, pero firme, dejando claro que había estado siguiendo los pasos de la red corrupta durante meses y que su intervención podía brindarles un respaldo esencial. Sé que no será fácil, dijo observando al hombre que sostenía al labrador, pero juntos podemos cambiar la historia. No estás solo en esta batalla. Desde ese momento, la dinámica del grupo se transformó. La experiencia y formación del detective permitieron avanzar con mayor precisión en la investigación. Analizaron datos, cruzaron información y diseñaron estrategias para enfrentar no solo a los corruptos visibles, sino también a aquellos que operaban ocultos tras las sombras del poder. El labrador, testigo silencioso e inseparable compañero, parecía captar la energía renovada que se respiraba. Sus ojos brillaban con una mezcla de calma y alerta, como si reconociera que la presencia del detective era un augurio de cambios cruciales. En las largas horas de trabajo conjunto, se fortaleció el vínculo entre todos, pero especialmente entre el hombre y el detective.
Ambos compartían un sentido profundo de responsabilidad y un deseo ardiente de justicia que se alimentaba de la historia del perro y su familia. El detective aportó datos claves que confirmaban la existencia de una red criminal profundamente enraizada. Corrupción, tráfico de influencias y silencios que se prolongaban por años, soldados detrás del poder, esperando el momento para eliminar a cualquiera que osara desafiarlos. El peligro se volvió más consciente, más presente, pero ahora enfrentado con la fuerza del conocimiento y la unión. La periodista continuó su labor, ahora respaldada por la información detallada que el detective proporcionaba. Sus artículos ganaron en profundidad y alcance, y la comunidad comenzó a movilizarse con mayor fuerza, alentada por un sentir común que trascendía el miedo. En un momento crítico, el detective planteó la necesidad de reunir testimonios directos y pruebas irrefutables. El hombre, acompañado del labrador, emprendió una serie de encuentros cuidadosamente planeados con personas que, hasta entonces, habían mantenido silencio. Cada testimonio era una pieza que completaba el mural de injusticias, un eco de dolor transformado en voz de reclamo. Sin embargo, no todo fue fácil. En uno de estos encuentros, cuando la confianza parecía establecerse, un intento de sabotaje amenazó con echar por tierra todo el trabajo. Una reunión clave fue interrumpida por la llegada intempestiva de sujetos sospechosos que sembraron miedo entre los asistentes. El labrador, siempre alerta, reaccionó con valentía, protegiendo a su amigo humano y saliendo al paso para ganar tiempo. El hombre sintió el peso de su mirada protectora y, con renovada fuerza, enfrentó la amenaza que, aunque momentáneamente desestabilizadora, no logró quebrar la unidad del grupo. La relación entre el hombre y el labrador se fortaleció aún más en esos momentos. La fidelidad y coraje del animal se convirtieron en un símbolo para todos los que luchaban a su lado, un recordatorio eterno de que la verdad y la valentía pueden encontrar apoyo en los lugares más inesperados. El detective, por su parte, probó ser un apoyo indispensable en la organización de la defensa, brindando asesoramiento legal y estrategias para proteger a los testigos y evitar nuevas agresiones. Con cada día que pasaba, la red de aliados crecía discretamente, formando un frente que se proponía desafiar al sistema corrupto. En una madrugada especialmente fría, mientras revisaban documentos y planificaban los próximos pasos, el hombre miró al labrador dormido junto a la ventana. Con voz baja, le confesó: «Ahora somos más fuertes, Max. Pero también los golpes serán mayores. No importa. No vamos a retroceder». El perro levantó la cabeza y emitió un suave gemido, un gesto que el hombre entendió como un pacto silencioso de lealtad y coraje compartido. La llegada del detective no solo trajo recursos sino un cambio de perspectiva. La lucha dejó de ser un camino solitario para convertirse en una cruzada colectiva, donde la empatía y el apoyo mutuo marcaron la diferencia. Cada obstáculo era enfrentado con inteligencia, y cada logro celebrado con la convicción de que la justicia, aunque difícil, era posible. El hombre comprendió que, además de buscar respuestas para el perro y su familia, estaban construyendo un legado para todos aquellos que habían sido olvidados, silenciados o heridos por la corrupción y la injusticia. El labrador, con su presencia calma y firme, se convirtió en el símbolo vivo de esa lucha, un puente entre pasado y futuro. Pero, en el horizonte, la amenaza permanecía. El enemigo, atento a cada movimiento, comenzaba a mostrar signos de desesperación, dispuestos a arriesgarlo todo para evitar que la verdad se difundiera. El grupo sabía que la batalla estaba lejos de terminar, pero ahora enfrentaban el desafío con la fortaleza que da la unión. Mientras la ciudad dormía bajo un manto de estrellas y sombras, el hombre apretó la mano del detective y, mirando al perro, dijo con convicción: «No importa lo que venga. Juntos vamos a lograrlo». El labrador, con un ladrido suave y firme, pareció responder que estaba listo para seguir adelante, para acompañarlos hasta el final, sin importar lo difícil que fuera el camino. La noche parecía envolver la ciudad con un manto oscuro y pesado, como si el silencio presagiara la tormenta que estaba por desatarse. El hombre, con el labrador a su lado, caminaba entre calles desiertas y luces intermitentes, conscientes ambos de que aquel era el momento decisivo, la confrontación final con las fuerzas que durante tanto tiempo habían intentado silenciar la verdad. El refugio se había transformado en un centro de operaciones donde las cartas estaban sobre la mesa, los planes detallados y la voluntad curtida por el tiempo y la lucha.
Ya no era solo la historia de un perro ni de un hombre, era la encarnación de una batalla contra la impunidad, contra el miedo y el olvido. Mientras avanzaban, el labrador mantenía la mirada fija en el horizonte, el cuerpo tenso, listo para defender con fuerza y valentía. Su presencia era un arma poderosa, un símbolo incuestionable de la lealtad y el amor que mantenía viva aquella causa. Al llegar al lugar señalado, donde las sombras se hacían más densas, encontraron a quienes los esperaban con rostros endurecidos y miradas llenas de amenaza. La tensión en el aire era palpable, y cada palabra que intercambiaban era una lanzada hacia la verdad o hacia la impunidad. Nadie cedía terreno, y la ciudad parecía contener la respiración ante aquel enfrentamiento silencioso pero urgente. El hombre avanzó con determinación, denunciando con voz clara cada irregularidad, cada violación de derechos y cada acto de corrupción que había descubierto. La presencia del labrador a su lado daba peso a sus palabras, y en sus ojos había una sinceridad desgarradora que lograba conmover incluso a los presentes más incrédulos. Los antagonistas, sorprendidos por la fuerza de aquella voz y el valor del animal que la acompañaba, intentaron desacreditarlos con amenazas y señalamientos, pero la convicción que emanaban era imposible de ignorar. En medio del choque verbal, el labrador separó a uno de los agresores que intentaba acercarse con intención violenta, mostrando su fuerza no solo física, sino el espíritu invencible que lo guiaba. El hombre, apelando a la calma y la razón, continuó exponiendo las pruebas, invitando a la reflexión y al cambio. La confrontación se volvió un torbellino de emociones encontradas, miedo y coraje, odio y esperanza. Cada palabra, cada gesto, era un paso hacia el desenlace de una historia que había comenzado con dolor y abandono, y que ahora buscaba por fin justicia y paz. De repente, un giro inesperado cambió la dinámica del enfrentamiento. Una llamada telefónica interrumpió el momento tenso, y al contestarla, el hombre escuchó una voz que desvelaba información crucial, documentos y testimonios que involucraban a los antagonistas en actividades ilegales y que habían sido ocultados cuidadosamente. El descubrimiento fue un golpe devastador para la red corrupta, cuyos miembros comenzaron a mostrar signos evidentes de nerviosismo y desesperación. La verdad, por fin al alcance de la mano, se convertía en un arma imparable. Los presentes, conscientes de que el equilibrio estaba por romperse, vivieron un instante suspendido, donde el miedo y la verdad se enfrentaban en un duelo sin palabras. La fuerza del hombre, el coraje del labrador y el apoyo decidido de los aliados se levantaban como un escudo impenetrable. En los momentos siguientes, la intervención de autoridades que habían sido movilizadas por la denuncia selló la importancia de aquel enfrentamiento. Se iniciaron procedimientos que no solo protegían a las víctimas, sino que comenzaban a desmantelar la red corrupta que había mantenido el silencio por tanto tiempo. El hombre, con el corazón acelerado pero firme, miró a su compañero animal y dijo con voz emocionada: «Lo logramos, Max. La justicia está en marcha». El labrador emitió un ladrido suave, como celebrando aquella victoria parcial que era también un cierre de capítulo y un comienzo renovado para todos los afectados. Aunque el camino hacia la verdad todavía era largo y lleno de desafíos, aquel momento fue una luz en la oscuridad, la prueba palpable de que la lucha vale la pena y que juntos, humanos y animales pueden transformar realidades. La mirada de ambos, humana y canina, reflejaba la profundidad de una experiencia compartida, que los había unido más allá de las palabras, y que les daba fuerzas para seguir adelante, sabiendo que habían sido capaces de enfrentar al miedo y salir con la dignidad intacta. En la calma que siguió, mientras la ciudad comenzaba a despertar lentamente, el hombre susurró: «Esto no termina aquí, pero hoy celebramos la victoria que nos da fuerzas para continuar». El labrador se acurrucó a sus pies, con la fidelidad y el amor que solo un compañero verdadero puede ofrecer. La historia de aquel perro abandonado había trascendido, y ahora era un símbolo de justicia, lealtad y esperanza para muchos. El amanecer trajo consigo promesas de cambios, de nuevas batallas, pero también de un futuro posible, construido con valor, alianzas y el poder invencible del amor incondicional. La ciudad parecía distinta bajo la luz tibia del sol de la mañana, como si después de noches de lucha, sombras y silencios, hubiera despertado a un nuevo capítulo. Las noticias corrían ligeras, y la comunidad, antes sumida en el temor y la complicidad, comenzaba a mostrar señales de cambio y esperanza. La justicia, esa palabra tantas veces aplazada, parecía ahora al alcance de todos, gracias al esfuerzo inquebrantable de quienes se negaron a callar. El hombre, sonriendo pese al cansancio acumulado,
caminaba por la plaza principal acompañado por el labrador, quien movía la cola con una alegría pacífica, disfrutando de la calma que parecía tan merecida. Habían logrado que las autoridades iniciaran procesos legales contra los culpables, pero también habían puesto en marcha un movimiento social que inspiraba a otros a alzar la voz y reclamar un mundo más justo. En aquella plaza, vecinos y amigos compartían palabras de aliento, agradecimientos sinceros y promesas de apoyo mutuo. La historia del perro abandonado y su dueño desaparecido había trascendido más allá de lo imaginable, convirtiéndose en un símbolo poderoso de resistencia y amor. Los nombres que antes se susurraban con miedo ahora se pronunciaban con valentía. El hombre miró a su alrededor y sintió la fuerza de una comunidad que se había despertado. Pensó en el niño del recuerdo, en ese rostro lleno de inocencia que merecía un futuro distinto, y en el labrador, quien había sido su conexión con aquella historia y su más fiel compañero en la batalla. Su corazón se llenó de gratitud y esperanza. En una reunión con activistas y líderes locales, se discutieron planes para garantizar la protección de quienes habían decidido romper el silencio y para promover políticas que evitaran que situaciones similares volvieran a ocurrir. El hombre participaba activamente, aportando su experiencia y escuchando atentamente las voces de quienes luchaban al lado. En esos encuentros, el labrador se mostraba tranquilo, como consciente de que su papel había evolucionado. No solo era un testigo del dolor y la injusticia, sino también un símbolo de la nueva etapa, un puente entre el sufrimiento pasado y la promesa de un futuro mejor. Una tarde, mientras el hombre paseaba con el perro por un parque renovado, sintió que la historia resonaba en cada árbol, en cada sonrisa, en cada gesto. Habían logrado que el barrio recuperara su dignidad, que las personas dejaran de vivir con miedo y que el amor y la justicia fueran protagonistas. Pero la historia también les recordó que la lucha continúa, que cada paso dado requiere vigilancia y compromiso constante. El hombre sabía que no podía bajar la guardia, pero esa responsabilidad ya no lo abrumaba, la sentía como un llamado vital para seguir construyendo un mundo donde la injusticia no tenga lugar. El labrador, que ahora recibía caricias con confianza y respondía con alegría, reflejaba en sus ojos la paz que tanto había buscado. Era el final de un ciclo doloroso y el comienzo de un camino abierto hacia la sanación y la reconstrucción. En la quietud de esa tarde, junto al banco donde se sentaron a descansar, el hombre acarició la cabeza del perro y dijo con voz suave y cargada de emoción: «Gracias por no rendirte, Max. Nuestra historia es más fuerte que cualquier oscuridad». El perro levantó la mirada y sus ojos brillaron con una luz que parecía decir: «Estoy aquí, siempre contigo». Esa conexión inquebrantable se convirtió en testimonio vivo de que el amor tiene la capacidad de sanar heridas profundas y transformar vidas. La justicia, cuando se persigue con valor y solidaridad, puede abrir caminos hacia la esperanza y la dignidad. Mientras las sombras se disolvieron lentamente bajo el brillo del sol, el hombre y su labrador sabían que, aunque el pasado había dejado cicatrices, juntos habían logrado sembrar semillas de cambio y humanidad en un mundo que las necesitaba con urgencia. Y así, en el corazón de aquella ciudad que despertaba a un nuevo día, concluía una etapa que marcaba el legado de un perro y un hombre que no se rindieron, y que mostraron que la luz puede vencer incluso en la noche más profunda. La luz del amanecer se filtraba con suavidad entre las persianas, desplegando sobre la ciudad un resplandor lleno de promesas y renovaciones. En la casa sencilla donde el hombre y el labrador habían reconstruido su vida, aquel nuevo comienzo se sentía como un renacer propio y colectivo. La historia que había comenzado con abandono y dolor, ahora concluía en un legado de amor, justicia y esperanza que trascendía más allá de ellos mismos. El labrador, cuyo pelaje ahora brillaba con salud y vitalidad, caminaba con paso firme y orgulloso por el jardín que habían cultivado con paciencia. Sus ojos reflejaban la serenidad de quien había superado pruebas imposibles y que hoy sentía la tibieza del sol acariciando cada rincón de su ser. Fue en aquel entorno, lleno de vida y cuidados, donde el hombre encontraba razón para seguir adelante, sabiendo que la lucha no solo había cambiado su destino, sino también el de muchos otros. El barrio, antes marcado por el miedo y la indiferencia, empezaba a mostrar señales de transformación gracias al eco de aquella historia. Vecinos que habían permanecido callados comenzaron a alzar su voz, reclamando derechos y respeto. Nuevas iniciativas sociales surgieron, inspiradas en la valentía mostrada por un hombre y su perro, cuyo vínculo había demostrado que la lealtad y el amor pueden mover montañas. El hombre compartía con frecuencia el relato de su viaje, no solo como cautela o advertencia,
sino como una luz para quienes enfrentaban injusticias similares. Su historia se convirtió en un puente, un faro que iluminaba caminos difíciles y que mostraba que la empatía puede generar cambios profundos y duraderos. Durante una celebración comunitaria en el parque renovado, lleno de niños jugando, familias reunidas y artistas que expresaban su creatividad, el hombre y el labrador fueron honrados como símbolos vivos de resistencia y esperanza. Allí, entre risas y aplausos, recibieron reconocimiento no solo por la lucha sino por haber sembrado un mensaje de amor que unía a humanos y animales en una causa común. En medio de la ceremonia, el hombre se agachó ante el labrador y le susurró al oído: «No solo salvaste una familia, Max. Salvaste un sueño, una comunidad, un futuro». El perro correspondió con un ladrido suave y lleno de afecto, como si comprendiera la magnitud de sus palabras. En ese gesto sencillo residía la esencia del vínculo incomparable que los había llevado a superar cada obstáculo. Pero la historia también recordaba que los caminos no terminaban con una celebración. Había secretos que aún dormían en la penumbra, heridas que requerían cuidados continuos y la firme decisión de mantener viva la llama de la justicia para que no se apagara nunca. El hombre lo sabía, y con la mirada puesta en el horizonte, reafirmaba su compromiso de seguir siendo un guardián incansable. El labrador, símbolo de esa fuerza inquebrantable, seguía a su lado, equilibrando la fragilidad humana con la nobleza animal. Juntos aprendieron que la verdadera victoria no estaba solo en desmantelar redes corruptas, sino en construir un mundo donde el respeto, la empatía y la solidaridad fueran los pilares fundamentales. Por las noches, cuando la calma se instalaba y la ciudad parecía dormir con un suspiro de alivio, el hombre se sentaba junto al fuego y narraba la historia del labrador a quienes lo visitaban, intentando despertar en ellos la conciencia y la compasión necesaria para continuar el legado. La historia del perro que estuvo solo en las calles, que fue rechazado, maltratado y olvidado, pero que jamás perdió la esperanza ni la lealtad, se convirtió en un testimonio universal, un llamado a abrir el corazón y los ojos, a no ignorar el sufrimiento y a actuar con valentía frente a la injusticia. En el silencio de la noche, mientras el hombre y el perro descansaban bajo el mismo techo, había una paz profunda y un entendimiento sin palabras. Todo lo vivido se fundía en ese instante, donde el amor se expresaba con un simple roce de la mano en el lomo, con una mirada cómplice que decía: juntos pudimos, juntos seguiremos. La historia, aunque cerrada en capítulos dolorosos y victorias esperanzadoras, quedaba abierta para quienes quisieran escuchar, aprender y actuar. Porque el verdadero legado del labrador no era solo su supervivencia, sino la huella imborrable que dejó en los corazones y la transformación que provocó en su entorno. Y así, entre los susurros del viento y el brillo eterno de las estrellas, el hombre y su inseparable compañero animal seguían caminando, dejando atrás sombras y llevando consigo la luz para quien necesitara encontrar su propio camino hacia la justicia y la esperanza.